Hola, soy Karina Bejarano, docente tutora del programa Todos Aprender. En esta ocasión tendremos nuestra STS de Matemáticas del ciclo 1. En esta oportunidad los llevaremos a navegar por diferentes cápsulas que nos permitirán recordar la estructura del material PREST. Les recomendamos contar con sus dispositivos tecnológicos muy bien cargados, tener una libreta para tomar apuntes y estar muy atentos. Cordial saludo, estimado profesor. El grupo de tutores del programa Todos Aprender de la ciudad de Ibagué lo invita a hacerse partícipe activo de la presente STS, uso pedagógico del material de matemáticas PREST, observando, analizando y asimilando el contenido que le presentamos a través de esta y otras 5 cápsulas digitales más, que hemos preparado con cariño y dedicación, esperando que sean de su agrado y contribuyan a un mejor y más eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje en las condiciones actuales. En ellas encontrará la estructura para comprender y o diseñar una secuencia didáctica adaptable fácilmente al ejercicio de aprendizaje remoto, con o sin conectividad a la red. Para el presente caso, se basa en el texto de matemáticas PREST, entregado por el PTA. Sin embargo, sirve para aplicar con cualquier otro material o ayuda didáctica en los cuales usted se esté apoyando actualmente. En las siguientes cápsulas digitales encontrará explicaciones claras y sencillas sobre la estructura de la secuencia didáctica propuesta en el texto de PREST, basada en una situación-problema que consta de 4 etapas que han de ser abordadas en el transcurso de un periodo de tiempo, que puede o no coincidir con un periodo lectivo. Se espera que usted acceda a todas las 6 cápsulas digitales que comprenden esta STS en el orden aquí expuesto, lo que le permitirá tener claridad acerca del objetivo planteado. Para llevar a cabo el presente ejercicio se ha tomado la situación problema 2 del grado segundo, que se titula En busca del octavo enanito. Más adelante, el tutor presentará unos espacios de tiempo sincrónicos o asincrónicos en los que usted podrá aclarar dudas e inquietudes que persistan luego de finalizar el presente ejercicio. También se espera que usted quede en capacidad de diseñar y llevar a la práctica en la enseñanza remota diversas situaciones didácticas a través de situaciones problema, secuencias didácticas, guías de aprendizaje, centros de aprendizaje, etc., acompañándolos con una adecuada evaluación formativa y promoviendo el trabajo autónomo del estudiante y su autoevaluación. Si bien es cierto que en muchas de nuestras instituciones venimos trabajando con este material PREST hace algún tiempo, el día de hoy nuestras cápsulas nos permitirán hacer un repaso sobre algunas bases teóricas y elementos que nos permitirán tener una mayor comprensión sobre las situaciones didácticas. Veámoslas. Anteriormente, en la cápsula número 1 se indicó que esta secuencia didáctica estaba diseñada en 4 etapas: etapa de comprensión, etapa de descontextualización, etapa de resolución de la situación problema y etapa de reflexión. A continuación procederemos con la etapa de comprensión. Con respecto a la etapa de comprensión es necesario primero aclarar que el material PREST fue diseñado tomando en cuenta los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje. Se creó con el fin de apoyar a los docentes en los procesos del desarrollo profesional, planeación, desarrollo de clases y evaluación de aprendizaje. La guía está estrechamente ligada al enfoque de resolución de problemas descrito por Polya y los referentes curriculares referencian las teorías de las situaciones didácticas de Rousseau, referentes al rol del docente, estudiante y conocimiento. Se compone de 3 subetapas: presentación del contexto, presentación de la situación problema SP y construcción del esquema. En la presentación del contexto, para que se logre un aprendizaje significativo, es indispensable que el docente sumerja, por así decirlo, a los estudiantes en el contexto de la situación problema. Se recomienda que a través de diálogos, interacción entre estudiantes, preguntas y contrapreguntas, entre otros, se determine los conocimientos previos sobre el tema general para así garantizar que quede claro el vocabulario que pueda causar dificultades.
Antes de realizar la lectura se aconseja observar las ilustraciones que acompañan la situación problema y pedir a los estudiantes que las describan y relacionen con objetos o experiencias cotidianas. En el caso de la situación problema en busca del octavo enanito, se podría iniciar recordando la historia de Blancanieves y los 7 enanitos. Preguntarles como, por ejemplo, en estos momentos de cuarentena, ¿tus papás te piden ayudar en algo para la casa? ¿Qué tipo de actividades? Se puede llevar a cabo una discusión sobre distintos tipos de decoraciones que puede tener la ropa. Hablar de las telas con patrones. El docente puede elegir leer el cuento, proyectar la película, leer diferentes versiones o proponer diversos recursos textuales, gráficos o audiovisuales para enriquecer la comprensión del tema. Se debe garantizar en esta subetapa que el contexto no es un obstáculo para la comprensión de la situación problema. A continuación, seguimos con la subetapa presentación de la situación problema. Continuamos dentro de la etapa de comprensión. Antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Recordemos que desde la teoría de las situaciones didácticas, una situación problema existe en el medio independiente del sujeto, pero se convierte en problema cuando el individuo reconoce que debe solucionarla y encuentra la motivación para hacerlo. Precisamente con este propósito se deben concentrar todos los esfuerzos del docente en la etapa de comprensión. Por eso en esta etapa no se debe pedirle al estudiante iniciar ningún proceso de solución, pues eso corresponde a un momento posterior. Como situación didáctica, el docente debe prepararse para forjar los aprendizajes en los estudiantes, generando su propia autonomía, pero siempre guiándolos en este proceso. Ahora bien, una vez claro el contexto y el vocabulario que pueda causar dificultades realizado en la subetapa anterior, en esta siguiente subetapa de la comprensión se procede a la presentación de la situación problema mediante la lectura de la misma. En nuestro ejemplo vamos a leer la situación en busca del octavo enanito tomado del texto de Matemáticas Press de segundo. Veamos. Blancanieves se casó con su príncipe azul y se fue a vivir con él a su castillo, dejando los 7 enanitos en su pequeña casa en el bosque. Ahora deben cuidar de sí mismos. Blancanieves mimó tanto a los enanitos que a ellos les gustaría acoger un octavo enanito en su casa para no sentir su ausencia. Vamos a dejar hasta ahí, pero con los niños terminamos la situación. Esta lectura se debe acompañar con preguntas que orienten el proceso y que sean pertinentes para la reflexión y comprensión por parte del estudiante. Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes de la situación? ¿Por qué los enanitos quieren un octavo enanito? ¿Qué le darán los enanitos al octavo enanito? ¿Qué necesitarías tú para ser el octavo enanito? Estas y otras preguntas tienen como fin lograr que el estudiante comprenda la situación problema por sus propios medios, sin que el docente realice la explicación directamente. Solo después de que los estudiantes tengan clara la situación, estarán en capacidad de identificar qué es lo que deben hacer. Es decir, estarán en capacidad de identificar las tareas que le pide el problema. La construcción del esquema de la situación problema con los estudiantes es una etapa muy importante y por tanto debe estar cuidadosamente preparada. Posteriormente es necesario que prepares o organices la ruta de trabajo. Además, ten en cuenta las condiciones del problema desde la perspectiva del acto consciente en cada uno de los educandos y dejar muy claro los pasos a seguir. Por otro lado, sin perder de vista el objetivo principal en busca del octavo enanito, los estudiantes podrían analizar situaciones asociadas a secuencias numéricas, patrones, emplear colores, evaluar costos, tiempos y condiciones. A continuación mostraremos un ejemplo del esquema de la situación problema. En este caso, obsérvese que nuestro objetivo principal es convertirse en el octavo enanito. Podríamos pedirle o solicitarle a nuestros educandos o nuestros estudiantes lo siguiente: decorar el pantalón con un número igual a 3 decenas de estrellas fluorescentes, poner las monedas de oro en el monedero, escoger 3 objetos cuyo costo total sea menor a 80 monedas de oro, decorar el suéter con un número par de botones comprendido entre 27 y 32, decorar el borde del sombrero con un patrón de 3 figuras planas de diferentes colores. Finalizando, es necesario identificar los conceptos y generar los siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos y qué operaciones necesita? ¿Necesitamos materiales?
¿Cómo vamos a organizar para encontrar una solución? ¿Por dónde empezamos? Ahora bien, damos paso a la siguiente cápsula que corresponde a la etapa de la descontextualización. Bueno, ahora la siguiente cápsula titulada Etapa de descontextualización nos permitirá hacer un viaje por los centros de aprendizaje. Es allí donde los estudiantes apropiarán herramientas cognitivas que les permitirán solucionar las situaciones al final. Los niños y niñas en esta sección almacenarán conceptos, habilidades y procedimientos que posteriormente serán puestos a prueba. Buenas tardes. Luego de la etapa de comprensión, seguimos con la etapa de descontextualización. En esta etapa nos centraremos en el desarrollo de los centros de aprendizaje, los cuales son escenarios que nos brindan ciertas actividades. Allí, los estudiantes construyen y afianzan conceptos, desarrollan procesos, comprenden y practican procedimientos necesarios para resolver la situación problema. La llamamos etapa de descontextualización, ya que nos separamos un poco de la situación problema planteada para dedicarnos a 1. La exploración y consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema con la ayuda del material manipulativo. 2. Desarrollo de procesos generales de la actividad matemática. Y por último, el enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros. Cada situación problema presenta 4 o 5 centros de aprendizaje. Cada centro de aprendizaje se desarrolla en 4 sesiones de trabajo. Esto no significa 4 clases. Puedes durar más de una clase en cada sesión. Observemos cómo está estructurada cada una de estas sesiones en cada centro de aprendizaje. En la primera sesión se hace una introducción a las actividades. Se utiliza material manipulativo, se exploran algunos conceptos y se discute en grupo. En nuestro ejemplo particular, la situación problema en busca del octavo enanito, en la sesión 1, antes de remitir a los estudiantes al texto, se utiliza material manipulativo con el objetivo de que exploren conceptos como el reconocimiento del número, valor posicional, estimación y se realicen preguntas para afianzar algunos presaberes de los estudiantes. En la segunda sesión se revisa lo construido en la sesión anterior y se procura un segundo desarrollo con un mayor nivel de profundidad. Además, se realiza el primer registro escrito. En nuestro ejemplo, se trabaja con la tabla de números del 1 al 100, se exploran estrategias de suma y de resta, se descubren equivalencias y se plantea representar el número que aparece en la parte inferior del rectángulo. Para esto, el estudiante recuerda, consolida y soluciona la actividad. Llegamos a la ejercitación, en nuestra tercera sesión. Cada estudiante se ejercita en los procedimientos y la aplicación de conceptos tratados hasta ahora. Se ofrecen 3 tipos de ejercicios: contextualizados, abiertos y numéricos. Cabe señalar que hay momentos del trabajo grupal en los cuales se contrastan y se validan las distintas soluciones propuestas. En nuestro ejemplo podemos observar el planteamiento de algunas actividades que los estudiantes desarrollan con el propósito de afianzar conceptos. La cuarta sesión es la situación de aplicación. Esta propone al estudiante un reto enmarcado en un contexto específico, cuya solución requiere la aplicación de los aprendizajes adquiridos en todo el centro de aprendizaje. Ahora podemos observar que los 4 centros de aprendizaje de esta situación problema presentan la misma estructura.
Debemos comprenderlos, analizarlos y desarrollarlos, y de esta manera tendremos todos los conocimientos necesarios para seguir con la etapa de resolución de la situación problema en busca del octavo enanito. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Ahora vamos con la etapa de resolución de la situación problema. Pero antes de continuar, quisiera hacerles unas preguntas. Primera, ¿cómo se han sentido hasta ahora? Segunda, ¿consideran ustedes que la información suministrada les ha podido aclarar algunas dudas? Y tercero, ¿creen que el día de hoy hemos aprendido algo nuevo? Los invito a explorar esta cápsula, la cual es muy importante, pues es aquí donde comprobaremos si nuestros estudiantes cuentan con todas las herramientas cognitivas para desarrollar el problema o necesitamos fortalecer algunos conceptos. Veamos. Hola. Para este módulo de la STS correspondiente a uso pedagógico de material de matemáticas del PTAPRES, se propone como objetivo reconocer los aspectos más relevantes que deben considerarse en la planeación y desarrollo de una secuencia didáctica en la etapa de resolución de la situación problema. Recordemos que antes de esta etapa, ustedes evidenciaron la etapa de comprensión y de descontextualización. Hablemos de esta etapa. Se proponen tres aspectos. Primero, la propuesta por parte del estudiante de una estrategia teniendo como base lo aprendido en los centros de aprendizaje y sus saberes previos. Segundo, la puesta en común de las estrategias. Y tercero, la solución individual de la situación problema. Es así que se plantean de manera específica tres subetapas. Primero, inicio del proceso de solución revisando el esquema de la etapa de comprensión. Segundo, compartir estrategias de solución por medio de la marcha silenciosa. Y tercero, la búsqueda de la solución de la situación problema. En la subetapa 1, inicio de la resolución de la situación problema, se requiere revisar ese esquema que realizaron los estudiantes en la etapa de comprensión. Recordemos que es muy posible que se hayan elaborado diferentes esquemas de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En la subetapa 2, marcha silenciosa, se pretende socializar las carteleras y los estudiantes podrán resolver preguntas tales como ¿cuál estrategia es la correcta y la más sencilla? ¿Habrá otra forma de solucionarlo? ¿Cuál material fue de más utilidad? ¿Se podría hacer otro tipo de material? En la tercera subetapa, a través de una plenaria se sacan las conclusiones generales, se comparten las estrategias de solución utilizadas de una forma más estructurada y se valida. Este esquema resume la secuencia de solución que se ha mencionado anteriormente. Finalmente, recordemos cuál fue la situación problema, donde se debe proponer un atuendo con unas condiciones matemáticas específicas, utilizando conceptos tales como patrones de secuencias, números pares, decenas, y para la compra de las herramientas de aseo, el concepto de mayor que y adición. Esta es una de las múltiples soluciones a la situación problema que se pueden presentar en el aula. Recuerde que mientras cumplan las condiciones establecidas desde el comienzo, la respuesta o respuestas son válidas. Para terminar, es necesario recordar que la diferencia entre solución y resolución es prestarle atención al proceso más que al resultado. Gracias. Estamos a solo 2 cápsulas de terminar nuestro viaje. Continuamos con nuestra etapa de reflexión. En esta ocasión se dará un espacio al docente y al estudiante para que puedan reflexionar sobre los aprendizajes
o sobre esas situaciones que necesitan fortalecer. Continuamos con el desarrollo de la sesión de trabajo situado Uso pedagógico del material de matemáticas del PTA, libro PREST. Como ya se ha indicado en la introducción, estas son las etapas que conforman la secuencia didáctica de los libros PREST. Siguiendo este orden, vamos a estudiar de manera detallada la etapa de reflexión. Esta etapa consiste en un proceso de metacognición que se realiza colectivamente con los estudiantes, quienes guiados por preguntas reflexionan sobre lo aprendido y sobre su proceso de aprendizaje, tomando conciencia de sus propios procesos mentales. El proceso metacognitivo retorna a los aprendizajes y a la forma como se ha procedido, qué aprendimos y qué nos permitió comprender la situación problema. Esta etapa facilita la transferencia de conocimientos a posibles situaciones futuras dentro y fuera del aula. En la guía docente se encuentran las orientaciones para el desarrollo de esta etapa, en la que es fundamental prestar más atención al proceso de solución que a la solución misma. Una vez los estudiantes hayan terminado la resolución de la situación problema, habrá que asegurarse de que los aprendizajes, tanto a nivel de las estrategias como de los conceptos y procesos, hayan sido consolidados. Desde el esquema orientamos la reflexión, formulando a los estudiantes algunos interrogantes para guiar este proceso. En las etapas de reflexión de todos los libros PREST se mencionan las mismas preguntas para realizar la vista retrospectiva. Se debe solicitar al estudiante que presente la solución que ha encontrado utilizando un lenguaje matemático apropiado para su nivel escolar. Como estrategia para comunicar su solución, se pueden presentar a los estudiantes algunas preguntas con el fin de dar cierre a la secuencia de aprendizaje. Así, volvemos al objetivo de la situación inicial, indagando si creen que lograron confeccionar el atuendo del enanito y si creen haber podido determinar el monto de las compras de las herramientas. Finalmente, en la guía de aprendizaje se realiza el apartado ¿Qué aprendí?, en donde se presenta a los estudiantes un conjunto de tareas que tiene como fin hacer el cierre del proceso de aprendizaje que se desarrolló. En este momento, los estudiantes se centran en hacer un seguimiento al proceso metacognitivo, a las comprensiones alcanzadas, a los conocimientos construidos y a los diferentes desempeños en las habilidades desarrolladas que fueron objeto del aprendizaje. Gracias por su atención. Bueno, y por último tenemos nuestra cápsula de etapas de valoración y cierre. Acá encontraremos nuevos elementos para fortalecer el proceso de acompañamiento a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Cordial saludo, estimado profesor. En este apartado hablaremos de la rejilla de valoración que plantean las situaciones problema de las cartillas PREST. Revisaremos sus componentes y cómo podemos adaptarla a nuestro ejercicio de aprendizaje remoto actual. Igualmente, haremos una reflexión final de la STS de Matemáticas correspondiente al ciclo 1 para este año 2020. En formaciones anteriores hemos visto la importancia de acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada estudiante con la evaluación formativa, que en esta oportunidad nos permitirá identificar los aprendizajes alcanzados y los que falten por alcanzar en cada una de las etapas de la secuencia. En este sentido, los textos nos proponen hacer uso de un elemento valioso que son las rejillas, que constituyen un instrumento apropiado para realizar este tipo de seguimiento. Estas rejillas las encontraremos al final de cada situación. En ellas se sintetizan los aprendizajes esperados en la fase de comprensión y de resolución. Los invito a que veamos la rejilla. En la parte superior izquierda podemos visualizar las metas que debe alcanzar el niño en la fase de comprensión. Los elementos presentes allí guardan estrecha relación con el esquema realizado por el estudiante durante la etapa de comprensión. El nivel de comprensión dependerá del número de tareas que logre identificar el estudiante en la situación que se le plantea. Por ejemplo, si un estudiante logra relacionar 4 elementos en su esquema, entonces se ubicará en el nivel C de comprensión.
Ahora bien, miremos en la parte superior derecha de la rejilla. Allí encontraremos los conceptos y procesos matemáticos que se deben consolidar en la etapa de resolución. De manera similar a la fase de comprensión, el número de procesos desarrollados por el estudiante determinará el número alcanzado de movilización de conceptos y procesos. Para finalizar, en la parte inferior de nuestra rejilla podemos observar la explicitación de los elementos de solución. En esta etapa de la valoración es importantísimo que el docente entable un diálogo asertivo con el estudiante, de tal manera que el estudiante pueda compartirle con claridad cuáles fueron los procedimientos que utilizó para solucionar el problema inicial, así como las dificultades que ha podido tener durante el proceso. En esta segunda parte, queremos compartirles un ejemplo de rejilla de evaluación aplicada a los centros de aprendizaje. Esta rejilla se ha diseñado como una lista de chequeo a partir de los objetivos de cada centro, donde se establecen los conceptos relacionados. Esto le permitirá al docente no solo acompañar el proceso del estudiante, identificando fortalezas y oportunidades de mejora para intervenir oportunamente, sino que le permitirá también determinar el nivel de movilización y comprensión por centro. El aprendizaje remoto contribuye a fortalecer la autonomía escolar. En este sentido, al iniciar la actividad, es importante que el estudiante conozca cómo será evaluado, indicándole la forma en que participará de su proceso de evaluación. La autoevaluación es una manera de motivarlo a estar activo en el aprendizaje. Se sugiere que el proceso de autoevaluación tenga su propia rejilla. Aquí les mostramos un ejemplo que puede servirles. De acuerdo al nivel, el estudiante en compañía del adulto podrá diligenciarla. A manera de reflexión de nuestra STS de Matemáticas, hemos querido mostrar en estas cápsulas cómo el desarrollo de las secuencias didácticas planteadas en los textos PRES nos permiten articular los referentes curriculares, la metodología de resolución de problemas y la teoría de situaciones didácticas de Guy-Brousseau, de tal manera que fortalecen en el estudiante su capacidad de comprensión y de resolución de situaciones problema. Esperamos haber alcanzado nuestro propósito de aprendizaje y que este material les haya permitido comprender la estructura metodológica de las situaciones didácticas que plantean los textos de PRES. Hasta una próxima oportunidad. Con esto queremos contarles que nuestro viaje ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de gran provecho para ustedes, que hayan podido aclarar muchas dudas acerca del material, que puedan reconocer la importancia y la aplicabilidad que tiene con nuestros niños y niñas. Nos vemos en una próxima ocasión.